Celebramos 28 años de vida, 28 años en los cuales Dios sacó de su corazón una visión, un sentir, un llamado para esta congregación, que lo puso en su siervo y en muchas de las familias que tal vez hoy algunos ya están con Cristo, algunos otros no están, pero desde 1995 hasta el 2023 esa visión sigue teniendo vida y esa visión sigue dando frutos. ¿Sabe por qué? Porque el que dio la visión es nuestro Señor, Dios de los cielos. Y mire, hoy si pudiéramos reescribir cuántas cosas no se han vivido en 28 años, imagínense cuántas historias no hay en 28 años. Si nosotros nos sentamos y platicamos alguna parte de nuestra vida y nos tardamos horas y horas y horas, imagínense si contáramos 28 años de historia. Pues aquí nos llega la fiesta de Navidad, pero sería interminable. Pero si yo hoy pudiera contar alguna de esas historias o solamente una de las grandes y hermosas experiencias que hemos tenido en esta iglesia, es que desde 1995 hasta el día de hoy hay alguien que ha asistido fielmente a todas las reuniones, servicios y actividades de Iglesia Moria. Es un hombre quien tomó en sus manos el latir de su corazón para ponerlo en muchos de los que hoy estamos aquí reunidos, para los que hoy nos consideramos familia. Es un hombre que ha honrado con su presencia, con su amor y su fidelidad y su extensa bondad en cada una de nuestras reuniones. No somos nosotros, iglesia. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí, yo creo que como el día de hoy todos podemos sentir esa presencia de nuestro Dios. Todos podemos sentir un abrazo, podemos sentir el amor. Es ese hombre que también ha hecho milagros, sanidades y maravillas en muchos. Aquel que ha restaurado en esta iglesia matrimonios y familias completas. Le estoy hablando de aquel que también ha quitado la depresión, el desánimo y que ha vuelto las lágrimas en gozo. Aquel hombre que ha dado fuerzas a aquellos que no tienen ya ningunas. Es ese hombre que domingo a domingo nos abraza, nos consuela y nos dice bienvenidos a casa. Si ese hombre del que yo le estoy hablando es el dueño de esta casa, el dueño de la obra, pero también es el dueño de nuestra alma. Es ese nombre el cual nosotros adoramos, Yahweh, Dios de los cielos, Dios de los ejércitos, aquel que vive y reina para siempre, aquel Dios encarnado en Cristo, al cual adoramos y glorificamos y a quien damos toda la alabanza. Ese es el hombre más importante de esta casa. Esa es la historia más importante. Esa es la experiencia más importante que podemos hoy contar. Hablar de nosotros sería algo tan efímero, pero hablar de Él es algo que nos da vida, es algo que nos da esperanza y es algo que nos da la certeza de que efectivamente tenemos 28 años porque Él ha estado en medio de esta congregación llamada Iglesia Moria. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Yo quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 6, y voy a leerlo del versículo 20 al 31. Yo he puesto por título a este mensaje, si me ayudan a ponerlo, para que usted lo vea también. En estos 28 años, el Yahweh de Iglesia Moria. El Yahweh de Iglesia Moria. Y decía en estas palabras en segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 20 y 30 al 31. Es una oración de Salomón. Edificó el templo cuando ya lo habían terminado. Y dijo Salomón: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Cuando yo leía esto, yo decía: yo tomo esto para mi iglesia.
yo tomo esto para mi familia en la fe. Y dice, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Cuando en este lugar se hiciere oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tu Dios, tú Yahweh, oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias por haber pecado contra ti, pero si oraren hacia ti en este lugar y confesaran tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres, tu Dios oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añubio, o si hubiere langosta o pulgón, o si hubiere, también lo incluyo, el COVID o lo que fuera, o si sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración, todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendieres tus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme sus caminos, y habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y definitivamente, iglesia, le digo, yo leía esto y yo decía, este ha sido nuestro Dios. Por los años que me ha tocado, que son aproximadamente 16 años estar aquí, yo he visto que este Dios ha estado aquí. Yo he visto que cuando hemos clamado, cuando hemos orado, ese Dios ha respondido. Cuando hemos venido con nuestras cargas, con nuestras debilidades en esta casa, Iglesia Moria, el Dios que reina sobre esta casa nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha perdonado, nos ha justificado, pero también nos ha cambiado el llanto en alegría. Es ese mismo Dios del cual Salomón le decía, yo quiero que tú estés en esta casa. Yo quiero que tú seas un Dios presente. Ahora le digo, hablar de Dios en sus muchos nombres o en sus múltiples virtudes o atributos, tal vez no acabaríamos. Son aproximadamente 70 o un poco más o un poco menos de los que podemos conocer. Pero si yo dijera qué Dios hemos visto en estos 28 años, yo pudiera decir, hemos visto a Elohim, un poderoso creador. Hemos visto a Adonai, el Dios que gobierna. Hemos visto a Yahweh Shalom, el Dios de nuestra paz. Hemos visto a Yahweh Jireh, el Señor que ha sido nuestro proveedor. Si usted lo cree, dígame cuando yo lo diga. Hemos visto a Yahweh Nisi, aquel Dios que ha sido nuestra bandera y ha sido nuestra victoria. Hemos visto a Yahweh Rafa, el Señor que ha sido nuestro sanador. Hemos visto a Yahweh Shama, un Dios que siempre está
presente. Hemos visto a Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios que ha peleado nuestras batallas. Eso a mí me encanta. Eso a mí me llena. ¿Por qué? Porque no tengo un Dios limitado. Tengo un Dios sumamente poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo solamente quiero hablarle de 5. Hemos visto, le decía a Yahweh Jireh, un Dios proveedor. ¿Cuántos pueden testificar que Dios ha sido su proveedor? Pero también durante todos estos años hemos visto cómo nuestro Dios ha proveído todas las cosas. Mire, ¿usted cree que tenemos esta iglesia porque somos bien sueltos? ¿No? Algunos sí, otros no. Pero tenemos lo que hemos podido edificar esto gracias a que tenemos un Dios proveedor. Gracias a que Dios ha proveído para pagar estos terrenos, para pagar la construcción, para seguir invirtiendo en todo lo que hacemos y que todo lo que hacemos dentro de esta congregación sea de la mejor manera para un Dios que es perfecto. Ahora, si habláramos de dónde nace este nombre de Jehová Jireh, tendríamos que ir a Génesis capítulo 22, versículo 13 al 14, cuando vemos que Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Y le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham obedeció la voz de Dios. Si algo yo le pidiera al Señor en los años que están por venir, yo le diría: Señor, quiero que seamos una iglesia obediente. Escuchar tu voz, sin importar lo que sea, ser obedientes hasta el final. Y vemos cómo Abraham, dispuesto a clavar su cuchillo en su hijo Isaac, en su amado Isaac, el ángel se le aparece y le dice: detente, porque ahora he probado que temes a Dios. He probado que amas a Dios y que has obedecido a la voz de Dios. Así que Abraham, no te preocupes, no mates a tu hijo. Y Abraham volteó y vio un carnero atorado entre las ramas, y el cual pudo sacrificar. Pero ¿sabe qué? Desde que Abraham subía con su hijo Isaac, Isaac le decía: ¿dónde está el sacrificio, papá? ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham, siendo un hombre de fe, le dijo: hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero no solamente un hombre de fe, sino un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Que cada paso hacia esa colina, hacia ese altar donde iba a sacrificar a Isaac, era un paso de obediencia y de amor y de sumisión a Dios. Por eso vemos que Abraham nombra en ese lugar: Jehová proveerá, Yahweh Jireh. ¿Por qué? Porque no le pidió al final la vida de su hijo, sino que le proveyó un carnero. Y desde ese momento podemos conocer a Yahweh Jireh, un Dios que provee. Yo le preguntaría a usted: ¿cuántas veces Dios se le ha manifestado como un Dios proveedor? Y dígame sí o no. Se siente tan bueno, tan bonito, tan agradable decir: gracias, papá, porque de lo que no había, tú me proveíste. Por eso le digo, iglesia, si habláramos en estos años de qué Dios hemos conocido, es a Yahweh Jireh, aquel que cada día ha provisto, no solamente lo físico, lo material, sino también podemos ver en una analogía en esto del sacrificio de Isaac, podemos ver a Jesús, en donde también nuestro Dios, vemos a un Dios Yahweh proveyendo el sacrificio al Cordero Santo para que usted y yo podamos ser salvos. Si usted y yo estuviéramos en esa cruz, ahí hubiéramos terminado y ahí hubiéramos quedado y ahí nos hubiéramos olvidado. Pero tenemos un Dios que proveyó también en Cristo la salvación y la resurrección para todos los que han creído en Él. Esto me llena, iglesia. Por eso esa es toda nuestra razón de adoración. Cuando nosotros venimos, adoramos a Yahweh Jireh y le decimos: gracias, Dios, porque has sido mi proveedor.
no solamente en lo material, sino me has proveído salvación, me has proveído vida eterna, me has proveído en Cristo gozo y paz, me has dado todas las cosas que necesito y aún más. ¿Por qué? Porque has sido mi Yahweh Jireh. Aleluya, esto a mí me encanta. No sé si le estoy hablando a gente que está aquí, pero esto me llena. Y hemos visto, iglesia, también lo que David lo declaró en el Salmo 23, en el capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Quienes han hecho a Yahweh de su pastor, de su Dios, no tienen falta de nada. Es que me falta un carro, pero tienes vida, tienes salvación, tienes gozo, tienes paz, tienes alegría, tienes salud, tienes una familia, tienes a tus hijos. He sido yo aquel que ha proveído todas las cosas, dice Dios. En Juan 6:35 Jesús también lo dijo, que Él era el pan de vida y que todo el que fuera a Él hallaría provisión. Ahora en Cristo nosotros encontramos el pan de vida. Dice, hallaremos provisión para nuestra alma. El que viene a mí, dijo Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el Dios que adoramos. Estos 28 años no podríamos dejar de lado a Yahweh Jireh. Por eso lo predicamos, por eso lo declaramos y por eso lo confesamos. ¿Por qué? Porque esto es una promesa para nosotros, pero también para aquellos que aún no le conocen, aquellos que aún no han llegado a esta iglesia, sus familiares, sus amigos o aquellos que el Señor añada, podrán ver en esta iglesia que hay Yahweh Jireh, un Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? Y ese va a ser el Dios que sigamos predicando. Ese va a ser el Cristo que sigamos predicando. Y no nos vamos a cansar. Eso no a canto. ¿Cómo va ese canto? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma. Ahí está. Que lo oye bien feo. Se cree. Pero ese es el Cristo que predicamos, iglesia. Ese es el Dios, un Dios vivo, un Dios que provee, un Dios que nos da, no conforme a nuestras iniquidades y pecados, sino que nos da porque Él es bueno. Ahora, si habláramos también de otro de los atributos de Dios o de los nombres de Dios, tampoco podríamos dejar de lado a Yahweh Nisi, el Dios, nuestra bandera, el Dios que ha sido nuestro estandarte y el Dios que nos ha dado todas las victorias. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos sido probados en la fe? No hemos sido llevados hasta lo más profundo, en donde tal vez pudiéramos haber renunciado, pero al final vimos la mano de ese Yahweh Nisi diciendo: yo soy tu bandera, yo soy tu estandarte, yo soy tu victoria. Y aquí estamos, iglesia, y aquí estamos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no porque seamos tan guapos o tan hermosas, no, porque hemos tenido un Dios que ha sido nuestra victoria. Mire, en 28 años, ¿usted cree que no hemos tenido batallas? ¿Usted cree que no hemos tenido luchas? Demasiadas. Porque cada una de las luchas que usted atraviesa la hemos hecho nuestra. Hemos peleado juntos las batallas, pero también hemos declarado y hemos confiado, como decía ese rey, si mal no recuerdo, Ezequías, frente a los asirios: este es el Dios que nosotros creemos, el Dios que pelea nuestras batallas. Es el Dios el cual nosotros confiamos nuestra victoria. Ahora, ese Jehová Nisi no solo nos ha dado la victoria sobre las luchas, sino sobre el pecado, contra la carne y contra el diablo. A veces decimos: creo que yo soy el enemigo número 1 del diablo, porque no me deja,
y no salgo de una para entrar a otra. Pero no se trata muchas veces de que el diablo nos traiga de encargo. El diablo no es tan fuerte, no es tan capaz. Usted no le dé tantos atributos. Está limitado, es mentiroso, es miserable, no tiene esperanza. Pero muchas veces Dios ha permitido muchas batallas para forjar nuestra fe. Dios ha permitido muchas luchas para que podamos reconocer en nuestra debilidad que Él es el Dios de mi victoria, que sin Él yo estaría muerto, que sin Él en mi vida yo no sería nada, pero afortunadamente y gracias a Él lo tengo en mi vida, y si lo tengo a Él, venga lo que venga, porque estoy seguro que en Dios yo tengo mi victoria. En Dios tenemos nuestra victoria. Y lo podemos ver también en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, verso 15 y 16, cuando el pueblo de Amalek se levantó contra el pueblo de Israel. Y conocemos la historia cuando Josué peleaba en el campo de batalla y estaba Aarón y Hur sosteniendo los brazos de Moisés para que pudiera estar intercediendo y pudiera estar orando a favor de sus guerreros. Y vemos que tienen la victoria. Ahora, ¿por qué eran hábiles guerreros? Porque eran los más fuertes. Y lo podemos ver cuando termina la batalla. Dice que Moisés edificó un altar para sacrificar a Jehová. Y dice, y llamó a aquel lugar Jehová Nisi. Ganamos, ¿por qué? Porque fue nuestro estandarte. Ganamos, ¿por qué? Porque fue nuestra victoria. Ganamos porque, como dicen, ya la traíamos robada. Dios estaba de nuestro lado. Ellos no venían con el Dios que tenemos. Por lo tanto, los hemos vencido y los hemos derrotado. Por eso adoramos a Jehová Nisi. Oiga, usted y yo la traemos robada. En serio. Diga al que está a su lado, la traes robada. Con razón te ves tan guapo. Con razón te ves tan fuerte. Oye, con razón ya entiendo por qué no terminas en el piso en cada batalla. Y lo vemos también lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 10, en una de sus profecías. Y hoy yo lo tomo para esta iglesia, y si usted lo quiere tomar también, recíbalo. Que ese Jehová Nisi, el que pelea nuestras batallas, el que es nuestro estandarte, ese es el que también hará que de esta iglesia y por debajo de sus puertas nazca un río en señal de bendición para los pueblos. Un río de agua viva. Y decía el profeta Isaías, y Dios se levantará como una señal, como un estandarte, una bandera para todos los pueblos. Y será por señal que Jehová Nisi es el Dios de esta casa. Oiga, aquí no adoramos a otro Dios que no sea el que conocemos, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Jehová Nisi. Dice, y este Dios, y muchos vendrán en busca de ese Dios. Y dice Isaías, y esto me encanta, y lo termina diciendo en el verso 10, porque en el lugar donde esté ese Dios, ese Yahweh Nisi, ese sitio será un lugar glorioso. O sea, esta casa será un lugar glorioso. Esta casa será un lugar glorioso. No por el clima, no por las instalaciones, no por lo que tengamos ni cómo cantemos, sino porque Yahweh Nisi, Jehová Nisi, estará descansando sobre esta casa. Estará puesto como una bandera, y los que pasen podrán verlo. Y aquellos dirán, oye, ¿tú dónde te congregas? Ahí donde hay un Dios que ha sido nuestra bandera, un Dios que ha sido nuestro estandarte. Por eso no importa lo que venga, si viene el enemigo o vienen sus ejércitos, o se levante lo que se levante, esta casa va a prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahora también hemos visto a Yahweh Rafa, un Dios sanador. Eso, pensar en cada una de las obras de sanidad que Dios ha hecho en esta casa.
cada oración que Dios ha respondido de su pueblo, cada petición expuesta. Ahora que tenemos el grupo de intercesores, ver cada petición escrita y sin importar la situación, a veces situaciones sumamente críticas y probablemente dadas por perdidas, pero luego después vemos, después de la intercesión, de la oración y del clamor de este pueblo, que ponen: gracias a Dios, mi familiar está con vida. Gracias a Dios, el dolor se me fue. Gracias a Dios, mi familiar se sanó. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al Dios al cual clamamos es Yahweh Rafa, un Dios sanador. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo, pero también aquellos que le crean en Él podrán encontrarlo y podremos verlo y conocerlo como un Dios sanador. Pero no solamente un Dios que ha hecho milagros de sanidad en esta iglesia, sino un Dios que ha sanado el alma, un Dios que ha sanado nuestro corazón, un Dios que nos ha sanado de las heridas. Muchos de nosotros no conocemos nuestras historias, pero ha habido personas, y doy gracias a Dios por la oportunidad de tener su confianza, y ha habido personas que han llegado en una situación extremadamente difícil, con heridas profundas, con heridas de otras congregaciones, con heridas de familiares, familias que han llegado lastimadas a esta iglesia, y con el paso del tiempo ver cómo Dios les ha sanado. Esto es tan glorioso y tan hermoso que cada vez que los veo yo digo: Señor, gracias. Y cada vez que lo testifican yo digo: gracias, Señor, porque nos da una señal de que tú estás con nosotros. Nos da una seguridad de que el Dios que estamos adorando y el Dios que estamos clamando es un Dios que responde las oraciones de su pueblo. Es un Dios que escucha la voz de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hemos visto a un Dios que sana la enfermedad espiritual, la enfermedad física y la enfermedad emocional. No solamente clamamos a Dios en los momentos más difíciles o en los momentos más determinantes en nuestra salud, sino clamamos a Dios cada vez que hemos sido heridos, cada vez que hemos sido ofendidos. Y Dios ha sido sanador para esta iglesia. Si yo le dijera: en estos 28 años hemos sufrido heridas, claro, traiciones, y han dolido el corazón, han dolido el alma, pero el Dios que ha estado en medio de nosotros ha venido a consolar nuestro corazón y nos ha venido a decir: tranquilo, estoy contigo, esta es mi casa, y nada de lo que venga, ni nada de lo que se levante en contra prevalecerá. Muchos han dicho tantas cosas de esta congregación, han hablado en mi contra, han hablado en contra de nuestro pastor también, pero si seguimos aquí lo hacemos con el gran temor de que tenemos un Dios presente. Y yo no lo entendía cuando yo lo hablaba o a veces lo platicaba con el pastor y me decía: sí me dolió esto, pero ahora que he estado desde esta posición como pastor de esta congregación, créanme que sí duele el corazón. A veces podemos entregar demasiado y lo hacemos con tanto amor por medio de Cristo, pero solamente Dios ha conocido nuestras lágrimas. Y muchas ocasiones yo he venido y dicho: Señor, te pido que sigas sanando, te pido que lo sigas restaurando, te pido que lo sigas levantando. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia que maldice a aquellos que maldicen la iglesia o que están en contra de la iglesia, sino que bendecimos a aquellos que tal vez nos maldicen, porque Dios no nos ha pagado de esa forma y nosotros no podemos devolver esto. Podemos solamente devolver lo que Dios ha hecho en nosotros.
lo que Dios ha hecho y se ha manifestado sobre esta iglesia. Por eso a veces me han preguntado, ¿cómo haces para seguir amando? Digo, porque no amo con mi amor, amo con el amor de Cristo. A veces a mi hija le tengo poquito amor cuando anda bien necia, pero cuando la veo con los ojos del amor de Dios, no, hombre, me desbordo sobre de ella. Porque nuestro amor carnal está limitado a nuestras emociones, pero el amor de Dios nos permite poder amar sin condición, nos permite poder amar sin reservas, nos permite poder amar sin necesidad de esperar algo a cambio. Por eso hemos visto a Yahweh Rafa sobre esta iglesia. Y hay una experiencia también en Éxodo capítulo 15 versículo 25 y 26, cuando el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés diciendo: nos sacaste de Egipto, ya cruzamos el Mar Rojo y llevamos 3 días sin tomar agua, no hemos bebido agua, estamos muriendo de sed en este desierto que se llamaba Mara. Y Moisés voltea para con Dios diciéndole: ahora ¿qué hago, Señor? Imagínese un hombre escuchando la murmuración de miles de personas. Venía el Señor y le decía a Jehová: ¿qué hago? Y Dios podía venir a él y decirle: mira, Moisés, tranquilo, toma este árbol, córtalo y échalo sobre las aguas, y las aguas se van a endulzar. Y las aguas se endulzaron, y sabe que el pueblo que murmuraba pudo tomar agua. Pero cuando tomó agua, Dios les dio ahí también estatutos, mandamientos y reglas para el pueblo, y les dijo: ahora ya bebieron, estaban sedientos, pero ya bebieron, y yo les digo ahora que si ustedes no cumplen estos mandamientos, todas las plagas que lancé sobre Egipto vendrán sobre ustedes. Pero si ustedes obedecen a mi voz, obedecen mis mandatos, no solamente estaré entre ustedes, sino seré también entre ustedes Yahweh Rafa, Jehová tu sanador. Y ahí vemos que se nombra este atributo de Dios para el pueblo de Israel. David también lo dijo en el Salmo 103 versículo 3: este Dios Yahweh Rafa es el que perdona todas nuestras iniquidades y el Dios que sana todas ¿qué? Nuestras dolencias. Oiga, en esta iglesia ofrecemos todo: gozo, paz, alegría, y si viene enfermo, sanidad. Y esto es gratuito. Por nosotros no, por el Dios que está en medio de nosotros. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Pedro también lo dijo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 versículo 24, que por cuyas heridas de Jesús en la cruz nosotros fuimos sanados. Y si usted no me cree que tenemos un Dios sanador, métase a la Biblia a ver las sanidades y los milagros que Dios hizo. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y aún la historia que se ha escrito sobre esta iglesia por 28 años, podemos testificar que en medio de nosotros hay un Dios que sana de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo dolor en el corazón, de toda herida, de toda enfermedad en el alma y física y espiritual. Tenemos un Dios sanador, Yahweh Rafa. Si quieren pueden ir pasando los chicos de alabanza. Yo quiero mencionarle los últimos 2. También en estos años hemos visto a Yahweh Shama o Yahweh Sama. El Señor está presente. Tenemos un Dios presente, un Dios que está con nosotros. No tenemos un Dios ausente. No tenemos un Dios que llega tarde a la reunión. No tenemos un Dios que solamente llegó al amén y a cerrar la puerta. Tenemos un Dios que aún antes de llegar nosotros, Él ya nos está esperando. Un Dios que está presente en esta iglesia
y al cual nosotros hemos puesto en el trono del gobierno de esta casa. Hemos recibido y hemos visto a Yahweh Shama. Y lo vemos como lo nombra Ezequiel en el libro de Ezequiel, en el capítulo 48, versículo 35. Y lo nombra Yahweh Shama. Dios está presente. ¿Por qué? Porque Dios había restaurado la ciudad. Dios había purificado los templos. Dios había purificado al pueblo. Dios había hecho que todos los seres vivientes en ese entonces que habitaban en Israel pudieran comprender que a Dios le agrada la santidad, que Dios es un Dios 3 veces santo. Si nosotros habláramos de Dios, podríamos decir: Dios es santo, santo y santo. Y Él necesitaba que el pueblo entendiera, y los castigó, y los reprimió, y los hirió con enfermedad y con muerte. ¿Por qué? Porque necesitaban entender que en medio, Él quería estar presente en medio del pueblo, en medio de la ciudad. Pero si Él quería estar presente, demandaba que el lugar fuera santo, que nosotros fuéramos santos, que se adorara a Dios con pureza, con entrega, con libertad, pero que no hubiera falsas adoraciones, que no hubiera fuego extraño, que no hubiera falsos dioses entre nosotros, sino el único Dios el que adorara fuera Él, Yahweh Shama. Por eso Zacarías lo dice ahí al terminar su libro, que Jehová Shama era el nombre de esa ciudad hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente. Y si algo yo le pediría al Señor en lo que viene por delante hasta que Él venga, es que nunca aparte su presencia de esta casa. Porque predicar en este lugar sin la presencia de Dios, adorar y cantar en este lugar sin la presencia de Dios, reunirnos en esta casa sin la presencia de Dios, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos vale? Pero así seamos pocos o seamos muchos, se cumple la palabra escrita, que donde hay 2 o 3 o muchos o cientos congregados en su nombre, ahí está Él. Y cuando nosotros adoramos, la palabra también dice que Él está presente y se mueve en medio de las alabanzas ¿de quién? De su pueblo, de sus hijos, de esta casa Iglesia Moria. Por eso tenemos esa certeza que cuando adoramos, estamos adorando al Dios de los ejércitos. Estamos adorando al único Dios que reina y que existe por sobre todas las cosas, que es Dios de la tierra y Dios de los cielos y de todo el universo, sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Es el único Dios. Habrá muchos dioses que la gente se hace, pero esos dioses no responden. Esos dioses no tienen vida. Pero el Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. Es un Dios que está vigente hasta el día de hoy y que nos ha prometido que pase lo que pase, se acabe el mundo, Él va a seguir estando con nosotros. Ahora, no, espéreme, no solo eso. Si usted está a gusto en esta tierra, desagústese o incomódese. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos a Dios entre nosotros, pero un día cuando muramos o esta tierra se acabe, nosotros podemos estar completamente glorificados juntamente con Cristo, adorando por toda la eternidad al único y verdadero Dios que existe, Yahweh Shama. Y cumplir eso que dice Apocalipsis, que los 24 ancianos se postraban delante del Cordero y arrojaban sus coronas. Y decía el apóstol Juan: y luego yo miré y había millones y millones y millones de santos. ¿Sabe quiénes son esos millones? Nosotros, mis hijos. Diga, mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Qué glorioso sería volver a vernos. Oye, nos vimos como por 100 años en la iglesia
y ahora por toda la eternidad. Gloria a Dios. Antes me caías bien, hoy me caes magnífico. Antes me daba gusto verte, hoy me llena el alma poder verte. ¿Se imagina ese momento? ¿Se imagina ese tiempo? El Salmo 46, David decía, y lo voy a leer, lo voy a parafrasear más bien. Decía el salmista, alguien que conocía a Yahweh Shama: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, que rujan los océanos y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas y suban las aguas. De la casa de Dios saldrá un río que alegra la ciudad. De Iglesia Moria saldrá ese gozo, esa salvación que viene de parte de Dios para todo aquel que está afuera. Y dice, y no temeremos porque Dios está presente. Yahweh Shama está en medio de Iglesia Moria. ¿Cuántos lo creen? Mientras las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan, la voz de Dios truena y la tierra se derrite, porque Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y lo termina diciendo el salmista, Yahweh Sabaoth está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. No, hombre, está bien aguado ese aplauso. Si es para Dios, déselo fuerte y fuerte y fuerte y fuerte. Y termino con esto, iglesia, que no podemos dejar de mencionar que estos 28 años hemos también adorado y hemos también visto a Yahweh Sabaoth. Y esto es saber que pase lo que pase. Dice la palabra, las puertas del Hades se pueden enfurecer. Lo leí ahorita. El mar puede rugir y sus olas bramar con fuerza, pero ni el Hades ni nada de lo que se levante podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. Podrá prevalecer contra nosotros. Por eso le digo, la traemos robada contra el diablo. El diablo intenta. Oye, nunca le hago nada. Oye, le meto el pie. Oye, lo tumbo. Oye, les pego fuerte en esta iglesia. Oye, les vuelvo a pegar. Les vuelvo a atacar. Les lanzo cosas. Y aún así no puedo. ¿Por qué? Porque Yahweh Sabaoth está con nosotros. Entender a ese Dios de los ejércitos, iglesia, es saber que nuestro Dios no está limitado a la espada. Nuestro Dios no está limitado a la fuerza humana. Cuando entendemos que tenemos al Dios de los ejércitos, es un Dios que podemos ver en la palabra, que ha peleado con el sol y con la luna, que ha peleado con el agua y con la sequía, que ha peleado con la lluvia y con el viento, que ha peleado con la ceguera, que ha peleado con las plagas. Es un Dios que no está limitado. Así que no tengas miedo, iglesia, porque cuando algo se levante contra ti, Dios de los ejércitos, de una o de otra forma, peleará por ti y te dará la victoria en tus manos. Oye, yo no sé cómo le hizo. En una ocasión, lo menciono rápido, en una ocasión una persona le hizo un trabajo de brujería a mi madre. Estábamos chicos y esa persona había hecho un trabajo de brujería para que mi madre tuviera un accidente y, si fuera probable, muriera. Pero lo que esa persona no sabía es que mi mamá la traía robada. Lleves esta. La traía robada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ella. Y saben lo que esa mujer, porque lo confesó, esa mujer, lo que a ella le había sucedido, que fue terrible, era lo que le iba a suceder a mi madre. Y cuando mi madre se presenta delante de ella, le dice:
esto era para ti, pero ahora me doy cuenta que no te puedo hacer daño. Y déjeme se lo digo, iglesia, lo que el enemigo planee en su contra vendrá. No contra usted, sino contra sus enemigos. No importa lo que hagan, sea brujería, hechicería, le apedreen la casa, le avienten limones, le avienten lo que sea, el Señor lo reprenda. Todo lo que me lancen, que regrese a donde proviene, en el nombre de Jesús. No tenga temor, iglesia. Si alguien conocía a Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, era David. Por eso cuando David llegó al campo de batalla contra los filisteos y vio a ese gigante, o sea, ¿usted cree que David estaba pensando en su capacidad física? Pues, él era un muchacho, probablemente, digámoslo, delgado, no sin tanta fuerza, no era hábil en la pelea, no sabía ni cargar una espada, pero yo definitivamente creo que él conocía a Yahweh Sabaoth, al Dios de los ejércitos, porque no solamente el loco de David se para frente al gigante que traía una espada y que le dice: te digo chaparrito, te digo güerito, te digo niño que te estás parando enfrente de mí, que hoy tu carne y tu cabeza la entregaré a las aves del cielo y a las bestias del campo. Si a mí me dices un gigante, patas, ¿para qué las quiero? Pero David conocía a Yahweh Sabaoth. Y ese chiquillo, ese joven David, le dice: mira, incircunciso filisteo, hijo del diablo, si alguna cabeza se va a cortar hoy, es la tuya. Y tu carne y las de todo tu ejército las echaré a las aves y a las bestias del campo. ¿Por qué? Porque has pecado contra Dios y has maldecido y has despertado la ira del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Por lo tanto, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos. Para no hacerse la larga, no podía ni levantar la espada, pero le cortó la cabeza al gigante. ¿Por qué? Otra vez la traía robada. ¿Cuántos creen que Yahweh Sabaoth, el Dios de los ejércitos, está entre nosotros peleando nuestras batallas? Mire, usted ni siquiera tal vez lo puede ver, pero en el reino espiritual Él ya está peleando a su favor. No sé lo que Dios conozca sus peticiones, no sé lo que usted ha traído en oración delante de Dios, pero sea lo que sea, tenga la seguridad de que Dios, Yahweh Sabaoth, ya está peleando con usted, ya está peleando a favor de usted, perdóneme. Así que dígale al diablo: estás vencido, diablo. Estás derrotado, mentiroso, cochino, miserable, padre de mentira. Estás vencido, estás derrotado. No importa lo que levantes en mi contra, conmigo está Yahweh Sabaoth. Por eso damos gracias a Dios, iglesia, porque estos 28 años Yahweh Sabaoth ha peleado cada una de nuestras batallas. ¿Usted cree que el enemigo no ha intentado destruir esta iglesia? ¿Usted cree que el enemigo no ha intentado matar a los pastores de esta iglesia? Mire, 2 infartos y no le hicieron nada al pastor. Y ya sí se asustó poquito, pero la traía robada. No, y de repente empieza el pastor: ya, Señor, estoy listo, me quiero ir contigo, estoy preparado. Y además siente así un dolorcillo en el pecho y ya, Señor, estoy preparado. Pero no, el Señor le dice: todavía no. Pero ¿usted cree que el diablo no nos ha intentado matar y destruir?
¿Usted cree que el diablo no ha atacado nuestras familias? ¿Usted cree que el diablo no ha atacado las finanzas de esta congregación? ¿Usted cree que no utilizó la pandemia para destruirnos? Pero aquí estamos, y estamos de pie, y estamos con fuerza, y estamos con valor. ¿Por qué? Porque Dios de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Así que los años que están por delante, prepárese, iglesia, son años de gloria. Levante su mano al cielo. Los años que están por venir son años de gloria para esta iglesia, para cada familia, para cada matrimonio, para cada niño, cada niña, cada joven, aún de los bebés y aún de los que no nacen, tendrán y recibirán la gloria que Dios ha dispuesto para esta casa. Amén. Y termino lo que empecé leyendo, la oración de Salomón, porque Dios responde las oraciones de su pueblo. Y en el capítulo 7 de Crónicas, cuando Salomón terminó su oración a Dios, Dios le respondió. Y esto me encanta, y esto me llena, y esto yo lo escucho. Cuando yo lo leí y lo estudié, yo lo veía como una contestación para esta casa de parte de Dios. Le dice en el capítulo 7, versículo 15 y versículo 16. Ayúdenme a ponerlo para poder leerlos juntos. Lo puedo leer solo, pero quiero que lo leamos juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 y 16. Y dice Jehová, Yahweh, contestando la oración de Salomón. Juntos: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Rey. Dele fuerte esa adoración. Levante sus manos al cielo y vamos a adorar al Señor, iglesia. Vamos a aclamarle y vamos a decirle: gracias, Yahweh, porque has estado conmigo, porque has sido sobre esta casa. Vamos, iglesia, abre tus labios en agradecimiento, en adoración, en oración, y dile: Yahweh, Yahweh, te adoramos.